Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al encuentro INDEM. Voy a dar 1 o 2 minutitos porque justo empezamos a activarlo y las personas se están uniendo y empezamos en un segundo. Bueno, pues primero que todo, el INDEM es un instituto de desarrollo empresarial de la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poco sobre el instituto. Ay, perdón, aquí. Pues el Instituto INDEM se creó en el 2005 y principalmente por investigadores del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid y pretende ser un vínculo entre la parte de investigación académica y empresarial. Y no solo impulsar la investigación en temas prioritarios para las empresas, sino también ser un vínculo empresarial y difundir o divulgar pues, la información que estamos investigando y los hallazgos que tenemos. Y básicamente pues está también enfocado a una información y a una actividad mucho más aplicada desde el punto de vista empresarial. El director del INDEM es el profesor Luis Santamaría, y desde que fue nombrado en este cargo el año pasado, ha estado muy interesado en que podamos hacer este tipo de encuentros o charlas y recuperar ese vínculo con las empresas. Entonces, a partir de ahí, antes de que empezara la pandemia, estábamos hablando de este tema, vimos que no podía hacerse de manera presencial, por lo que ahora que nos hemos dado cuenta que tenemos que vivir un poco con esto y que todos estamos familiarizados con esta información también y el contacto, digamos, tecnológico, pues que lo podíamos hacer en formato webinar. Y básicamente lo que proponemos es que estos encuentros INDEM sean ese punto de encuentro entre diferentes perspectivas de personas del sector empresarial sobre temas que sean actuales, de interés, y pues este primer tema va a ser el storytelling. Para ello, le hemos llamado el storytelling como ventaja competitiva. Hemos invitado a unas personas pues, con una trayectoria impresionante a nivel empresarial en diferentes tipos de empresas, de tamaños y con un background y con una formación también diferente. Antes de pasar, quiero presentarme yo también. Mi nombre es Lola Duque, soy profesora de la Universidad Carlos III en el área de marketing y bueno, estoy encantada de tener el honor de tener estos 4 invitados aquí y esperamos pues que sea de muchísimo interés. ¿Quiénes son nuestros invitados? El primero es Jordi Ballera, consultor de comunicación. El segundo, Carlos García, director de marketing de PepsiCo en Italia. Y por último, David Moralejo, director de Condé Nast Traveler España. Ahora que expliqué entre cada uno de ellos, pues hablaré un poco más de la formación y de su experiencia. El formato del encuentro es, básicamente, tenemos estos 3 invitados, cada uno nos va a dar una perspectiva sobre el tema. Jordi será un poco más conceptual y estratégico. Carlos nos hablará desde un punto de vista un poco más objetivo, o digamos la aplicación del storytelling que él ha desarrollado a una bebida refrescante que se llama Bitter Cass. Y es un producto más tangible, por decirlo así, mientras que David nos va a hablar de un tema que es un poco más intangible, ¿no? Cómo están aplicando el storytelling a la revista Traveler de Condé Nast. Y nos va a dar también un ejemplo muy interesante. Después de estas 3 ponencias, abriremos una sección de preguntas y respuestas. Como verán todos los asistentes, hay en la parte de abajo una sección que es chat. La idea es no utilizar el chat, vamos a utilizar las preguntas y respuestas porque creemos que esa parte nos da un sistema de votaciones. Entonces, si alguien lee una pregunta que es igual a la que tenemos o muy parecida, simplemente le damos like a esa pregunta y hay una prioridad, sube esa pregunta arriba y va a ser la primera que vamos a responder. Entonces, nos colaboran todos los asistentes si hacemos las preguntas a través de este canal. Muy bien, pues vamos entonces a dar entrada a Jordi Ballera.
teníamos todos en la descripción el currículum o la biografía de esta persona, pero bueno, rápidamente, consultor de comunicación corporativa, especializado en investigación y planificación estratégica, y ha trabajado en varias empresas de comunicación. Entre ellos me gustaría destacar la vicepresidencia ejecutiva de Edelman, que es una agencia de comunicación muy grande, una multinacional, en el que la reputación de la marca es una prioridad y también hace los estudios de análisis de confianza del consumidor. Entonces, pues tiene muchísima experiencia y bueno, entre su formación, pues ahora mismo está en Stanford haciendo un curso, así que nos acompaña desde California Jordi y bueno, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, Jordi. Mi, mi, Vale. ¿Me escucháis y veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Venga, pues como os comenta Lola, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el storytelling para luego poder entender y decodificar mejor, digamos, las experiencias prácticas que compartirán los siguientes compañeros, ¿no? Voy a ir un poco rápido para ceñirme al tiempo. Si hay alguna pregunta que alguien quiere formular, pues seguís un poco el protocolo que os ha comentado Lola. Ok. A ver, si leéis la Biblia, leéis el Génesis, ¿no? El Bereshit, que es el primer tomo del Pentateuco, hay esa famosa conversación entre Dios y Adán y Eva por el tema del tema de la manzana, ¿no? Yo creo que es un tema que es bastante sugerente para empezar a hablar del storytelling, ¿no? En el que pues Dios le pregunta a Adán, oye, ¿has comido del árbol del que te prohibí comer? Digamos que esto es una pregunta de sí o no, ¿no? ¿Has comido sí o has comido no? En cambio, Adán pues empieza a enrollarse. Dice, no, a ver, la mujer que me diste por compañera me lió y me hizo comer la manzana. Esa es la primera historia de la historia de la humanidad, ¿no? Y luego Dios se gira a Eva y dice, oye, ¿qué habéis hecho? Pues ahí también la respuesta es, hemos comido sí o no. Y Eva, ¿qué es lo que hace? Oh, no, oye, a mí no me líes que ha sido la serpiente esta que había aquí que me ha engañado y yo comí la manzana. Es decir, las historias forman parte de la historia de la humanidad y generalmente tendemos a contar historias en lugar de optar por respuestas esquemáticas, alternativas, tipo sí o no, o dar datos, ¿no? Temas de manzanas hay un montón. Guillermo Tell, como sabréis, se negó a arrodillarse delante de un emperador y el emperador le obligó a disparar con una ballesta una manzana que tenía su hijo en la cabeza. El tema es que Guillermo Tell no existió nunca. Por mucho que los suizos a lo mejor se ofenden, no existió nunca, es un mito, ¿no? Sin embargo, la historia persiste y mucha gente sigue pensando que Guillermo Tell es un personaje histórico. O Newton. Newton nunca le cayó ninguna manzana en la cabeza porque la probabilidad de que te caiga una manzana en la cabeza es bastante estrecha, ¿no? Sin embargo, la historia de la manzana la conocemos todos, ¿no? Al final, las historias permanecen y los datos desaparecen en la memoria colectiva, ¿no? ¿Por qué es importante el storytelling, ¿no? Sin entrar en divagaciones de cómo está organizado el cerebro, digamos, hay datos arrolladores, ¿no? Por un lado, las estadísticas se recuerdan un 5%, mientras que las historias tienden a recordarse en un 63% de los casos, ¿no? Esto lo podéis comprobar, hay un documento muy interesante en Google, aquí tenéis la dirección, que es una conferencia de Jennifer Acker, y os cuenta un poco por qué se produce todo esto, ¿no? Pues la realidad es así de caprichosa, ¿no? Las estadísticas las olvidamos, mientras que las historias persisten en el tiempo. Al mismo tiempo, no solo son memorables las historias, sino que también generan engagement, ¿no? Aquí hay un proyecto que hizo Save the Children para recaudar fondos y hicieron la clásica prueba de testar dos formatos diferentes de comunicación. Uno, el de la izquierda, muy basado en datos y en estadísticas, y el de la derecha, pues contaba la historia de una niña, ¿vale? Como os podéis imaginar, el folleto con la historia recaudó el doble de fondos que el folleto con estadísticas.
Yo entiendo que es cierto que la niña existía, pero podría ser que ni siquiera existiese con la historia fuese inventada o retocada. Al final, lo importante es el efecto comunicativo que tienen las historias sobre, sobre las audiencias y los auditorios, ¿no? Ahora, esto es un currículum que recibimos hace un tiempo en Edelman. Yo os doy 10 segundos para que lo leáis y penséis si iríais a tomar un café con este personaje. ¿Vale? Bueno, entiendo que unos habéis dicho que sí, otros o otras habéis dicho que no. Fijaos quién es este personaje. Este señor es Gladiator, probablemente la última película que ha visto todo el mundo, ¿no? O se ha fragmentado todo el universo fílmico, ¿no? La última película que ha visto todo el mundo junto con Titanic, probablemente. Pues fijáis, si habéis visto la película, efectivamente Gladiator era un varón español, 35 años, un hijo, era director de la expansión internacional de Roma para conquistar Europa y concretamente Germania, era un líder, gestionaba equipos, era estratega, hablaba castellano, alemán, pichi pichá, y latín, porque claro, el tío estaba a las órdenes del ejército de Roma, ¿no? Y el tío montaba a caballo, claro, ir desde Mérida, donde él estaba ubicado, a Germania, andando, pues tardas bastante. El punto allí es que este es el mismo producto contado de dos maneras diferentes. ¿Vale? Es el mismo producto, es Gladiator, pero en uno hacemos una disección, una taxonomía del personaje y la derecha captura un momento de su historia. Pero el producto es el mismo contado de diferentes maneras. Y este es un poco el espíritu del storytelling, ¿no? Si veis la película, tiene una estructura clásica del relato occidental, ¿no? En otras culturas la estructura de los relatos varía, pero en Occidente suele ser así. Todos los cuentos, las películas, si os fijáis, tienen una estructura narrativa similar, ¿no? Que es el general que se convirtió en esclavo, que es la caída inicial del héroe, del protagonista. El esclavo se convierte en gladiador, que es el gran cambio, ¿no? El reborn, ¿no? El renacer, el adquirir nuevos valores, ¿no? Es muy cinematográfico, y luego el gladiador que desafió al emperador, que es la prueba definitiva, ¿no? Generalmente el héroe vence y luego regresa a su hogar. Bueno, en esta película Gladiador, pues lamentablemente el héroe muere, ¿vale? Pero eso es la prueba definitiva, ¿no? Entonces aquí lo que encontramos es que los relatos tienen una estructura habitual que tiene este formato: caída, cambio, reborn y el trial final. Y lo que podemos aventurar es un concepto que tendemos en el mundo del marketing y la comunicación, tendemos a pasar de lo que es la ventaja competitiva en términos de atributo diferencial a historia competitiva. Las historias compiten entre sí por captar la atención y captar el engagement de las audiencias o de los públicos a los que nos dirigimos. Todo este universo cinematográfico se aplica de manera efectiva al mundo corporativo, que iremos viendo en unos minutos. Yo, si tuviese que definir en qué consiste el storytelling, haciendo, digamos, una definición semiótica, si queréis, sería un sistema de organización significativa de datos. Esto es en lo que se basa el storytelling. Cogemos unos datos, que son los datos corporativos, que pueden ser facturación, contrataciones, beneficio, en fin, cualquier dato financiero o datos corporativos, y ordenarlos de una manera significativa para contar algo, ¿no? Esto sería la manera de describir lo que es el storytelling, una manera de organizar datos, ¿no? Hay otras maneras de organizar datos, ¿no? Otros sistemas organizativos, ¿no? Uno serían los listados de frecuencias, análisis de correlaciones, ¿no? Lo podéis hacer con un Excel o con un SPSS. Análisis de distribuciones es otra manera de ordenar datos para extraer patterns y sentido, ¿no? O esquemas causales, ¿no? A, B y C, cuando se juntan, conllevan un nuevo elemento que es el elemento X, ¿no? Pues esquemas causales. O pues la teoría de conjuntos, ¿no? A pertenece a B, B pertenece a otro subconjunto, etc. Digamos, hay muchas maneras de organizar datos. Y el storytelling es una manera, entre otras, de ordenar y clasificar datos para hacerlos significativos y contar algo a una audiencia. Si os fijáis, este punto aquí podría ser Gladiator.
la información que este dato aporta es una información muy precaria, ¿no? Y ahí es donde surge el storytelling. El storytelling es un sistema de coordenadas que aporta sentido a las cosas, ¿no? Y el sistema de coordenadas sería sería el factor tiempo, ¿no? Que sería la secuencia narrativa, y luego la consecución o no del objetivo que busca Gladiator, en este caso, que sería el héroe, el protagonista o la marca con la que estamos trabajando. El objetivo podría ser ventas o seducir a una princesa o tener éxito en un examen. En fin, hay una serie de objetivos y una serie de tribulaciones que atraviesa el héroe, ¿no? Al final, partes de un dato para secuenciarlo y contar una historia que sea atractiva. Esto permite anclar el discurso corporativo en 4 grandes momentos, ¿no? Uno, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es el origen? Pues, por ejemplo, luego Carlos nos hablará de Bitter Cash, ¿no? Pues, oye, ¿de dónde sale el bitter? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Es italiano? ¿Es español? Yo no lo sé, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuál es el origen de la marca, ¿no? Luego, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es la historia, ¿no? Pues hay caídas, hay recuperaciones, hay éxitos, hay fracasos, ¿no? Digamos, hay una secuencia de acontecimientos que las marcas o los protagonistas siguen a lo largo de un periodo determinado. Luego está el qué haces aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y finalmente, pues el discurso de a dónde vas y por qué, que sería el propósito corporativo. Sería, pues, la misión y la visión y el purpose, pues, entrarían en a dónde va el héroe, a dónde se dirige y por qué, ¿no? Entonces, construir historias te permite enriquecer el discurso sobre marcas, productos, partidos políticos o lo que queráis, ¿no? En lugar de hablar solo del dato, pues situáis el dato en una secuencia narrativa que te permite incorporar unos elementos que son más memorables, ¿no? Y al final eso tiene éxito, pues porque la audiencia se identifica con lo que estás contando, con el relato, ¿no? Se identifica tanto con el personaje, sería el punto rojo, ¿no? Te identificas con quién es, lo que busca, los valores que tiene, lo que le mueve, el propósito, ¿no? Cómo reacciona a lo que le pasa, ¿no? Cómo cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Esto, de nuevo, es válido para personajes, para marcas, para productos, para organizaciones, incluso para vosotros mismos si queréis trabajar todo este tema de la marca personal, ¿no? Pues la gente se identifica con el personaje y también se identifica con los elementos del viaje, los elementos del journey, ¿no? Del viaje narrativo del héroe, ¿no? Entonces, nos identificamos con los obstáculos que ha encontrado, con los aliados que ha encontrado, los éxitos, los fracasos, los retrocesos y el desenlace final, ¿no? Al final, una historia lo que te permite es decir, ostras, yo soy como él o como ella, ¿no? Como el personaje, o me pasó lo mismo que a él o a ella. Comparto una tribulación y una historia y un desarrollo narrativo similar al de esta marca o al de este consejero delegado, ¿no? Los consejeros delegados deben ser activos importantes de las grandes organizaciones que también comunican elementos constitutivos de la corporación, ¿no? Y también es importante, digamos, establecer mecanismos de comunicación de la personalidad del consejero delegado o de la consejera delegada, ¿no? A mí también me gusta definir a veces, para hacer workshops y para avanzar en el proyecto, definir el storytelling como el arte de diseñar contextos. Esto está muy de moda, sobre todo en temas de comunicación interna, de exponer el contexto a los empleados para que entiendan cuál es su función y cómo se mide su performance, ¿no? Diseñar contextos es extremadamente importante, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, a August Landesser. Aquí tenéis el dato. Tenéis un dato, que es un señor aquí, alemán, trabajaba en unos astilleros, pero tú le aportas contexto y conviertes ese dato en una secuencia narrativa, ¿no? Este señor trabajaba en unos astilleros en Alemania y, como veis aquí, un día hubo un desfile nazi y August se negó a hacer el saludo nazi, ¿no? Pero de aquí os preguntaréis qué pasó con él, ¿no? Pues de aquí ya surge, digamos, la tensión narrativa que os impulsa a querer saber más sobre este hombre. Este señor, evidentemente, lo detuvieron y lo mandaron a un campo de concentración, ¿vale? Pero si os fijáis, pasamos del dato a la historia añadiendo un contexto significativo que aporta sentido al dato, ¿vale? Y esto también pasa mucho en política, y podríamos hablar durante horas, ¿no? Pues si habéis seguido las campañas en Estados Unidos, tanto la de este año como la del 2016,
observáis que hemos pasado del programa al relato. Digamos, la confrontación ya no es tanto de programas, sino es una confrontación, digamos, de relato, ¿no? Y el votante se erige en protagonista del relato. Y cada partido intenta captar a unos protagonistas del relato que comunican, ¿no? Digamos que Donald Trump utilizó este discurso de defender, en apariencia, los intereses de los perdedores de la globalización para enfrentarse, digamos, al establishment ganador representado pues, por Hillary Clinton, por Obama y por todos estos políticos, ¿no? Y al final, cuando tú construyes en la campaña electoral en términos de relato y no de datos, pues la verdad se convierte en todo aquello que encaja en el relato. Y cualquier cosa que a un elector le cuentas que encaja en su relato, pues le dará el veredicto de verdad. Y ahí surge todo el debate sobre las fake news, ¿no? Que al final las fake news son todos aquellos elementos no contrastables que encajan en el relato, ¿no? Ha interiorizado porque se identifica con ese relato, ¿no? Aquí veis el vídeo de, vamos, la barbaridad que dijo Hillary Clinton, ¿no? Que dijo la mitad de los votantes de Trump son una panda de deplorables, ¿no? Digamos, ofendiendo, pues, estadísticamente, pues una gran población de hombres blancos del interior, ¿no? Pues que se sintieron ofendidos por este discurso que algunos pues, acusan de discurso elitista. De hecho, eso reproduce un poco lo que son las tendencias de voto, ¿no? Todas las zonas que tienen una gran exposición al mundo de las finanzas y de la globalización, desde Nueva York a Nueva Jersey hasta Seattle o San Francisco, California, pues son zonas muy demócratas, mientras que las zonas más industriales pues, se han girado más hacia Trump, ¿no? Hay un estudio un libro muy interesante que acaba de salir de Sandel, que es un profesor de ética de Harvard, que es muy interesante sobre cómo se construye este relato, digamos, de culpabilización de determinados grupos electorales que se sienten ofendidos por el trato que reciben por parte de lo que ellos llaman esta élite del establishment y que lo que conlleva es este auge de este populismo bárbaro de Trump, ¿no? A nivel corporativo, y vamos terminando, a nivel corporativo, el storytelling también es importante, ¿eh? El storytelling no sirve solo para hacer publicidad, el storytelling también sirve en entornos corporativos y creo que os puede interesar, ya que tenéis mucha exposición al mundo de la economía y la empresa. En procesos de selección, pues bueno, pues está muy bien que quieran saber tus títulos, si sabes inglés o no sabes inglés, si te gusta la fotografía o los animales, pero preguntas que son muy recurrentes y cada vez más es ¿por qué quieres trabajar aquí? Y esto requiere una historia para responder a eso. Esto no es un dato, es una historia. ¿O en qué coincide tu momento vital con el momento de nuestra organización? Aquí es lo que se busca es el punto de encuentro entre dos narraciones, ¿no? Dos relatos, el personal y el de la corporación. Entonces, aquí requiere también un relato, ¿no? O en términos de comunicación interna, ¿no? El empleado tiene que saber por qué es importante su trabajo. No solo se le tiene que pedir que lo haga, que lo realice correctamente, sino por qué es importante, y eso es storytelling. O por qué el management toma determinadas decisiones y no otras. Eso es storytelling. Es alinear la comunicación con los objetivos corporativos y la estrategia de la compañía y contarla a través del storytelling. Rondas de financiación. No sé si alguno de vosotros ha montado algún startup o lo está planteando. Yo me monté con unos amigos una hace un tiempo y las preguntas que nos hacen siempre los inversores son las mismas. Al menos aquí en Palo Alto. Es decir, ¿cuál es el mercado, ¿no? Para tu producto o tecnología? ¿Qué mercado hay? ¿Qué tamaño tiene? Etcétera, ¿no? Datos de market, ¿no? ¿Cuál es tu tecnología o producto que viene a satisfacer una necesidad no resuelta dentro del mercado? Y luego, ¿quiénes sois vosotros? Te lo preguntan, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde salís? Y eso es storytelling. Es de contar quiénes sois, qué valores tenemos, cómo hemos llegado aquí, los fracasos que hemos tenido, por qué queremos desarrollar esto, por qué estamos dispuestos a trabajar 24 horas al día para desarrollar ese proyecto. Esto es una historia, ¿no? Esto no son datos, ¿no? Y esta pregunta es fundamental, ¿eh? O sea, yo conozco muchos proyectos interesantes que los han tumbado pues porque el vosotros no tiene el crédito suficiente para hacer que alguien quiera invertir en ese proyecto, ¿no? Incluso también en empresas más estables, pues los incumbents famosos, pues el diseño de la proposición de valor también requiere de herramientas de storytelling, ¿no? Al final, la proposición de valor, pues
busca identificar 3 respuestas, ¿no? ¿Quién es tu cliente, ¿no? Temas de marketing, demográficos o psicográficos, cuál es tu proposición de valor, tu promesa y luego cómo puedes cumplirla. Y eso, cómo puedes cumplirla también es un tema de storytelling. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué valores tienes? ¿Qué ímpetu, qué ambición tienes para poder cumplir la promesa que estableces para tu audiencia para que compren el producto o servicio que has desarrollado? Tiene muchas aplicaciones en el entorno corporativo fundamental. No se puede despreciar el valor del storytelling en aspectos corporativos. Ahora yo estoy aquí, estos son unas fotos de aquí de la facultad del campus de Stanford. Si fijáis, aquí hay un gran panel con los valores de la universidad. Esto sería como un Excel, ¿no? Aquí sería por agregación, ¿no? Pues tenéis una serie de valores corporativos que tiene la Universidad de Stanford, ¿no? Eso sería por agregación. Aquí no hay relato. Pero luego hay relatos a lo largo de todo el campus, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas fotos las hice ayer. Esto es el paseo que hay aquí en el campus y si os fijáis hay como esto es una obra de arte, de hecho, que parece que son unas pisadas que se han hecho cuando el cemento todavía estaba fresco, pero esto comunica, tiene un efecto comunicador. Esto lo que viene a contarte es que hay que seguir caminando, hay que avanzar, hay que crecer, hay que poner un paso detrás del otro e ir avanzando hacia tus objetivos. Y también tiene un mensaje de humildad, es decir, oye, no te flipes por estar en Stanford, porque antes que tú aquí ha habido mucha gente. Pues esta es la huella de todos los que han pasado antes que tú. Y también es un elemento interesante, ¿no? Para transmitir este valor, digamos, de humildad y de comunidad educativa, ¿no? Entonces, esto es storytelling dentro del campus, ¿no? Luego el eslogan o el claim que tiene la facultad, bueno, que tiene la universidad, es el cambiar vidas, cambiar organizaciones, cambiar el mundo. Eso es storytelling también, ¿no? Es qué puedes hacer tú para hacer un mundo mejor y cómo te capacitas tú aquí para tener un impacto importante en el mundo. Eso es storytelling. Esto no son datos, esto es storytelling. O si viajáis aquí al lado, Hewlett Packard se creó aquí en Palo Alto y hay el gran mito fundacional de lo que es Silicon Valley y toda esta zona, ¿no? Si vais al garaje famoso donde Hewlett Packard empezó a desarrollar sus impresoras, pues tenéis este panel en el que pone algo que también es storytelling, ¿no? Muy sugerente, ¿no? Pone que el profesor Terman, que era profesor aquí en Stanford, animó a unos estudiantes a crear su propia empresa en Silicon Valley en lugar de irse a trabajar a lo que él llamaba las firmas establecidas del este, ¿no? En lugar de irse a Boston, ¿no? A Massachusetts, ¿no? Pues quedarse allí, en Silicon Valley, y montar ahí la empresa, ¿no? Entonces, el mito fundacional de Silicon Valley, que es muy punk, ¿no? Que es hazlo tú, no trabajes para otros, monta tú tu empresa con tus valores, con tus objetivos, y hazlo aquí, donde es la tierra de las oportunidades, y no donde está el establishment corporativo de Nueva York, Nueva Jersey, o Boston o Chicago. O el señor Jobs, ¿no? El señor Steve Jobs también, el gran maestro del storytelling, además de otras muchas cosas, ¿no? Hizo esto os invito a que veáis el link si no lo habéis visto, es una conferencia que hizo aquí en Stanford hace unos años, donde él cuenta 3 historias, ¿no? Y él dice, os voy a contar 3 historias de mi vida. That's it, no big deal, just 3 stories. Y te cuenta 3 historias, ¿no? Una que le echaron de colegio, otra que le echaron de su propia empresa, ¿no? Al final es ese discurso del hombre inadaptado que está buscando su hogar, está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y se pregunta, y os pregunta a vosotros, si hoy fuese el último día de vuestra vida, si iríais a trabajar para hacer el trabajo que estáis haciendo hoy con intensidad y con pasión, ¿no? Si la respuesta es no, lo mejor que puedes hacer es cambiar de trabajo. Bueno, es un discurso muy de California, ¿no? Si no te gusta un trabajo, lo dejas y montas una empresa, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Pero este discurso que enamora, ¿no? Es el discurso, digamos, del CEO como marca, ¿no? Del CEO también como emblema corporativo que busca transformar Apple en el hogar de todos aquellos creativos que estamos buscando algo, ¿no? Creo que es un estudio, creo que es un concepto muy sugerente para contar historias, ¿no? Al final, aquí Steve Jobs no da ni un dato, simplemente cuenta historias sobre la pasión por el trabajo y la pasión por hacer las cosas que te gustan. Y ya para terminar, ¿no? Pues también os invito, y ahora veremos 2 ejemplos concretos de marcas con sus respectivos relatos, pero os invito a
a preguntaros estas preguntas. Apple, pues ¿por qué existe este logotipo con un mordisco, ¿no? ¿Por qué ese mordisco? ¿Qué significa? ¿Dónde está la historia detrás? Bueno, pues hay muchas historias detrás de esto. O Johnny Walker. ¿Quién es Johnny Walker? ¿Y dónde va este tío? ¿Vas el día caminando? ¿A dónde vas? ¿No? Pues también hay muchas historias sobre quién es este hombre y dónde iba, dónde va con esta determinación. O Toblerones, ¿os fijáis? Hay un oso ahí dibujado en la montaña, ¿no? Pues ¿qué narices es ese oso? ¿Qué hace ahí? ¿Qué tiene que ver el oso con el chocolate? O Adidas, ¿por qué tiene 3 barras y no 5? ¿Y por qué están así como mordidas y no son las 3 alineadas, que sería geométricamente más preciso? Bueno, pues todo esto tiene una explicación, tiene una respuesta. Esas respuestas se dan a través de storytelling y ese storytelling lo que consigue es que os acordéis de la marca y de sus atributos, porque situáis esos atributos en un itinerario narrativo y también que tengáis un sentimiento favorable, si os gusta la historia y que os identificáis con ella, hacia esas marcas. Pues hasta aquí dejamos esta primera parte y doy paso al siguiente ponente. Gracias por vuestra atención. Muy bien, Jordi. Lola, no te escuchamos. ¿Estás hablando? Perdona. Ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Gracias, perdona. Pues mira, vamos a presentar a Carlos García Trillo, director de Marketing Italia en PepsiCo. Lleva varias categorías de productos como bebidas refrescantes, snacks, zumos y cereales, y más de 10 años en empresas muy conocidas como Henkel, Ferrero. De Ferrero Rocher, pues quería hablar sobre el Kinder Bueno, que todos en España los conocen muy bien, y además de que, bueno, tiene una formación muy interesante y bueno, yo creo que nos va a contar el tema del Bitter Cash en el que participó de cerca y cómo se ha convertido básicamente una marca que estaba un poco anticuada en algo pues muy actual. Así que, Carlos, adelante, te escuchamos. Muy bien. Muchas Voy. gracias. Comparto pantalla. En teoría tenéis que verla bien. Sí, se está bien. Perfecto. Muy bien. Vale, pues bueno, este soy yo. No me extiendo mucho más aquí, pero básicamente lo que has comentado. Llevo más de 10 años trabajando en compañías de gran consumo. He tenido la suerte de trabajar para grandísimas marcas, muchas de ellas con estrategias de storytelling detrás muy, muy potentes, ¿no? Que no hay que hablar más de Colacao o, por ejemplo, Doritos, Kinder Bueno. Así que bueno, hoy quería presentaros un caso concreto que es en el que pude trabajar hace ahora pues, unos 5 años, que fue el relanzamiento de la marca Bitter Cash, ¿vale? Que seguramente muchos de los que si estáis en España conocéis, es un icono. Y entonces, bueno, quiero daros una reflexión de cómo creo yo que el storytelling ayudó a hacer un relanzamiento de una marca. Y aquí parafraseo a mi compañero Jordi, que me ha gustado mucho la reflexión que hacía. De hecho, me lo he apuntado de el mismo producto contado de forma diferente, ¿no? Pues de eso va, de eso va. Yo creo que muchas veces en el mundo del marketing o en el gran consumo en particular pensamos que solamente a través de la innovación del producto seremos capaces de generar crecimiento. Y sin embargo, no. Sin embargo, muchas veces a través del relanzamiento de las marcas y de contarlo de una forma distinta y de incorporar grafismos, historias, relatos a la marca y valores también, somos capaces de generar crecimiento en ella, ¿no? Entonces, bueno, sin más, contexto. Lo que os digo, seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis, pero para los que no, pues bueno, Bitter Cash es una marca que nace hace más de 50 años. Cuando se lanzó esta original bebida sin alcohol, pues definitivamente gustaba, ¿no? O sea, esto fue un boom. Y bueno, básicamente pues por la peculiaridad del producto en sí, ¿no? Es un producto de color rojo, no tenía alcohol, no tiene alcohol, usaba ciertos ingredientes que le daban ese toque amargo, ¿no? Como la genciana. Y bueno, esto hizo que fuera un producto pues muy, muy popular y que además, bueno, competía contra otros productos como pueden ser la cola, la naranja, el limón, ¿no? Que eran productos refrescantes con bebidas gaseosas y tenía muchísimo éxito en un contexto concreto, pues eso, ¿no? Hace más de 50 años. Además, esta marca pues estaba muy anclada y sigue muy anclada
en un momento de consumo muy claro, que es el aperitivo. Desde que se lanza, se posiciona muy bien en la hora del aperitivo y que en muchas zonas de España se llama incluso la hora del vermú, ¿no? Que es ese momento antes de comer en el bar o en casa donde, bueno, pues coges 4 patatas y algún refresco, pues allí Peter siempre ha sido muy fuerte, ¿vale? Pero ¿qué nos pasaba? Que nosotros, cuando llegamos a coger la marca en 2015, a través de bueno, un análisis bastante extenso tanto de consumidor como de mercado, llegamos a 3 grandes conclusiones que son las que veis aquí. Por un lado, el entorno competitivo de hace 50 años y el actual, hace 5 años, había cambiado radicalmente. O sea, la variedad de productos que tenía la gente encima de la mesa, cerveza sin alcohol, otro tipo de bebidas, vino, era cada vez mayor. Por tanto, en un entorno competitivo creciente, pues nosotros cada vez estábamos teniendo menos espacio, ¿vale? Por otro lado, cuando analizábamos nuestros consumidores, claro, nos estábamos dando cuenta de que a menor notoriedad de marca y a menor relevancia de marca, poco a poco ese público objetivo estaba envejeciendo. Era una realidad. Teníamos que ver cómo capturar el target joven, ¿no? Y evidentemente el resultado de todo esto era un fuerte impacto en ventas, ¿vale? Evidentemente, pues habíamos estado sufriendo en los últimos años y nosotros queríamos que existía una oportunidad detrás de Bitter Cash, ¿no? La conclusión de todo, pues que la marca había envejecido, sin más, ¿no? Entonces, aunque la marca hubiera envejecido, el producto seguía siendo muy único. Claro, no, nosotros teníamos un producto pues que tiene un rojo intenso, que no existe ninguna bebida en el mercado que tenga esa iconicidad del color tan ligado al producto, ¿no? El sabor. Nosotros tenemos un sabor que evidentemente al target más infantil, juvenil, no gusta, ¿no? Porque tiene ese toque amargo, pero además está demostrado por los estudios que cuanto más crecemos, más estamos abiertos a ciertos sabores amargos, un poquito más fuertes, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, tenemos un sabor muy particular y que de hecho ha acabado definiendo la categoría, ¿no? Y una historia que contar, que hasta ahora nunca la habíamos contado, y que es precisamente esta de aquí, que en el año 66 el doctor Haussmann, enviado por la familia Knorr, que eran los propietarios de la marca Cass en España, bueno, pues idearon esta fórmula inédita. Bueno, pues es una fórmula que había funcionado durante muchos años, tenía todo esto en la ecuación, pero por varios motivos que os he contado antes, pues no estaba del todo funcionando en el mercado, ¿no? Y seguíamos abanderando el aperitivo, que eso es fundamental. O sea, teníamos un momento de consumo clave para nosotros, que nadie más nos podía robar de forma muy obvia, porque otras bebidas refrescantes son bastante más fuertes en otros momentos de consumo, y que era un momento de consumo muy universal, que realmente existía una oportunidad detrás y que además veíamos como en aquel entonces, era pre-COVID evidentemente, todo lo que tenía que ver con el momento aperitivo, vermú, bares, un pelín vintage, etcétera, estaba muy, muy de moda en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid. Por tanto, veíamos ahí una oportunidad de hacer un relanzamiento con la marca, ¿no? Entonces, básicamente lo que definimos fue, bueno, empezar a establecer la estrategia de relanzamiento de la marca. Teníamos 3 grandes objetivos. Por un lado, trabajar la notoriedad de la marca y, como decía antes, especialmente en el target más joven. La marca llevaba años sin comunicar y necesitaba contar una historia y luego veréis cómo la contamos. Teníamos que trabajar la consideración en línea con lo que os comentaba antes, ¿no? Demasiadas alternativas en el aperitivo, demasiadas bebidas entrando en el set del consumidor. ¿Cómo hacíamos nosotros para diferenciarnos y trabajar esa verbalización del producto, ¿no? Y que la gente pida un Bitter Cash o compre un Bitter Cash en el supermercado. Y explicación del producto, que hasta entonces simplemente es que no lo habíamos hecho. No nos habíamos focalizado en la explicación del producto y en la historia, ¿vale? Entonces, bueno, la estrategia básicamente la declinamos en estas
tres grandes pilares. El primero es la credibilidad. Teníamos que explicar el origen del producto, la composición, la historia a través de elementos de visibilidad, trabajar también el Perfect Serve, ¿no? El Perfect Serve lo trabaja muy bien las marcas de bebidas alcohólicas, Martini y compañías, pero nosotros con Bitter no lo habíamos hecho nunca y creíamos que había una oportunidad aquí detrás. La imagen teníamos que rediseñarla, ¿vale? Ya veréis después que era una imagen que había quedado envejecida y que había que llevarla cada vez más al terreno del aperitivo y el vermú que os contaba anteriormente, ¿no? Ese trend que estábamos viendo creciente y que Bitter podía aprovechar. Y bueno, y evidentemente pues aprovechar el momento y sobre todo aprovechar la ola también del gin tonic, que bueno, que es otro área que quisimos explorar de llevar el mundo de Bitter hacia el mundo del mixing, ¿no? Entonces, dicho esto, os comparto, porque quiero que esto sea más visual que conceptual, ¿no? Os comparto básicamente lo que Bitter Cash era en 2014 y muy rápidamente a donde nosotros queríamos estar. Yo creo que estas dos imágenes ayudan muy bien a entender, ok, lo que significaba antes, lo que queremos que signifique Bitter. La iconografía que estaba ligada a Bitter Cash en 2014 era esta. La que nosotros queríamos trabajar y donde queríamos estar era este de aquí. Una iconografía totalmente distinta, totalmente rejuvenecida, ¿vale? Y esto pasaba también, evidentemente, por ver y analizar cuál era nuestro packaging en 2014, que era este que veis aquí, y cómo retrabajamos, relanzamos el packaging ese mismo año, que era este de aquí. A priori puede parecer que el cambio desde el punto de vista gráfico tampoco es radical, pero desde el punto de vista de storytelling sí. ¿Por qué? Yo os he puesto aquí los 3 puntos principales donde empezamos a retrabajar la marca. Incorporamos la parte de los 21 extractos naturales de plantas. Esto nunca lo habíamos contado, pero la fórmula de Bitter Cash es una fórmula muy rica que tiene, pues eso, 21 extractos naturales de plantas, de los cuales mencionamos algunos, los otros no, porque son confidenciales y son secretos, ¿no? Pero es así, es una fórmula bastante rica, bastante elaborada respecto a otras fórmulas de otras bebidas, de otros refrescos, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy genuino y que además tenemos que comunicarlo, ¿no? El aperitivo, que os comentaba antes, tampoco lo mencionábamos en el pack. Empezamos ya a trabajar el aperitivo y a anclar en nuestro momento de consumo natural, ¿vale? El tema del sabor y a nivel organoléptico, que os decía antes, ese sabor equilibrado, notas cítricas, recuerdo amargo, que te lleva también a una bebida un poquito más elaborada, un poquito el mundo del gin tonic, pues también empezamos a comunicarlo con pack. Y evidentemente el ser únicos desde 1966 y que exista una historia fuerte detrás, también lo incorporamos en pack, ¿vale? Esto fue el primer paso. Teníamos que cambiar el pack y teníamos que ser creíbles en el pack, que es el primer impacto que recibe nuestro consumidor. ¿Pero qué más? Empezamos a trabajar grafismos como este que veis aquí, que ya empezamos a ver una imagen totalmente renovada, ¿no? Aquí empezamos a hablar del Perfect Serve, ¿no? Del hielo, la naranja, porque le quita un poco el toque amargo del producto, la aceituna por el mundo aperitivo. Oye, pues es un grafismo que te recuerda mucho más a esa iconografía que veíamos donde queríamos estar y no donde estábamos, ¿no? Ingredientes y orígenes. También teníamos que trabajarlo. Y aquí me permitiréis un momento que me vaya del formalismo y deje de compartir, porque esta parte de aquí abajo seguramente no la podéis leer, pero yo me lo he apuntado aquí abajo, porque creo que es muy interesante a nivel de storytelling. Aquí dice, era 1966. En el tocadiscos sonaba rock and roll. Los jóvenes hablaban de paz y los mayores de guerra. En un bar, alguien pidió una nueva y curiosa bebida roja a base de 21 extractos naturales de plantas. Nacía Bitter Cash. Por encargo de la familia Nor, el Dr. Hausmann, farmacéutico de Barcelona, experto en plantas medicinales, desarrolla una fórmula con canela, sándalo y nuez moscada, junto a notas cítricas de la naranja y el toque amargo de la genciana, para elaborar un refresco de sabor único en el aperitivo. Casi 50 años después, parece que nada ha cambiado y aquel sabor continúa siendo tan único y misterioso como su fórmula. Bueno, pues este tipo de narrativa hasta entonces no la habíamos trabajado y creo que era muy importante que cualquier impacto que tuviéramos con el consumidor tuviera esta coherencia de marca que queríamos construir, ¿no? Y luego otros grafismos, como veis aquí, ¿no? Pues evidentemente el retro, que casi siempre está de moda, pues ver un poco la evolución del 66 hasta el relanzamiento y evidentemente también seguir jugando con el terreno del aperitivo, ¿no? Bueno, pues más allá de esto,
después fuimos a hacer el relanzamiento de la marca con una campaña de medios masiva. Evidentemente, pues trabajábamos con revistas y con diarios, trabajamos en eventos de moda, hacíamos outdoor también, punto de venta, como podéis ver aquí, siempre con esta nueva línea coherente de storytelling nuevo y de grafismo e identidad visual de marca nueva. Pero nos faltaba la pieza de relanzamiento que evidentemente nos permitiera ir ya de forma con un vídeo en televisión o en otros medios para explicar realmente lo que queríamos explicar de Bitter, ¿no? Que era esta nueva identidad visual, este nuevo storytelling, pero también anclándonos muy mucho en ese insight del consumidor de esta bebida no es para mí. Este color rojo, o esto me recuerda que lo bebía, no sé, mi tío lejano, o es que nunca me he acercado a esto porque no sé si es para mí, ¿no? Había una barrera clara y queríamos retrabajarla, ¿no? O sea, queríamos romper esas barreras del consumidor. Entonces lanzamos esta campaña, que espero que me confirmaréis si es así, podáis escuchar bien. Voy a la siguiente slide. Voy adelante. No se puede. No puedes escoger qué te gusta y qué no te gusta. ¿Es así? Tienes 5 sentidos y van por libre. Si ayer te gustaba algo, hoy te puede dejar de gustar. Lo que siempre has odiado, de repente te encanta. No le des más vueltas. Hay tantas cosas que no te gustan que te gustaría que te pudieran gustar y cosas que te gustaría que te dejaran de gustar. Si te pierde, te pierde. Si lo odias, lo odias. No intentes disimular. ¿Qué más da? Así que si entre todas las cosas de este mundo que podrían gustarte va y descubres que te gusta el Bitter Cash, no te preguntes por qué. Por suerte, esto nos elige. Ok. ¿Se ha escuchado bien? ¿Sí? Perfecto, gracias por confirmar. Muy bien. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Que esto resume muy bien todo lo que estaba contando anteriormente y para ya cerrar la presentación, bueno, pues básicamente para confirmar lo que estaba hablando Jordi, lo que estoy contando ahora y que os contará mi compañero después, el storytelling funciona, ¿no? El storytelling funciona, ¿por qué? Porque aquí lo podéis ver, el impacto que tuvimos en imagen de marca, en la mayoría de tributos que tienen que ver con esta marca es para mí, es una marca que amo, es una marca que incluso no consideraría, pues se reducía evidentemente la parte negativa. Por tanto, la gente estaba mucho más abierta a probar y a descubrir Bitter Cash gracias a esta campaña y todo el relanzamiento, y evidentemente que para eso nos pagan nuestros sueldos, pues tuvimos un impacto muy fuerte en ventas, que no sostuvimos solamente en el año de relanzamiento, sino que fue, diría que a doble dígito los siguientes 2-3 años. Por tanto, la marca la relanzamos con éxito y muy orgullosos de ver cómo el storytelling puede funcionar para, una vez más parafraseando, el mismo producto contado de forma diferente, ¿no? O sea, aquí no cambiamos nada, ni un gramo, ni una gota de la receta original de Bitter, simplemente lo contábamos de forma totalmente distinta, ¿vale? Así que, sin más, Bitter Cash desde 1966 hasta que te guste. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Fenomenal. Yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo se ha utilizado el storytelling. Y bueno, seguimos entonces ahora con nuestra última historia. Tenemos, a ver, ¿puedo compartir? Rápidamente para contarles una introducción sobre David Moralejo, que es el director de la edición española de Condé Nast Traveler desde el 2017, pero ya lleva muchos años trabajando en diferentes revistas y periódicos, siempre con temas vinculados con los viajes, la cultura, el estilo de vida. Y bueno, nos va a contar cómo utiliza Condé Nast y esta revista en particular el storytelling. Nos va a traer también un vídeo que es primicia, que se va a estrenar mañana. Y bueno, también comenta rápidamente que tiene una novela, ha participado, o sea, es escritor, es también docente en diferentes sitios como en el Instituto Superior de Arte y bueno, en otros sitios, bueno, que ya tenemos todos en la descripción. Así que para no dilatar más, David, adelante, cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero ahondar en lo de la campaña de Bitter Cash y decirle a Carlos que me fascina esa campaña
y hizo que mi madre se sintiese muy bien porque ella es una fan de Vitercast desde 1966 y ahora se siente mucho más poderosa, empoderada, ¿no? Como se dice ahora, con que le guste Vitercast. Y la verdad es que me parece un campañón, así que enhorabuena. Y ahora os voy a compartir pantalla. Muy bien. A ver. ¿Veis? Bueno, esto que habéis visto es Condenas Traveler, es lo que queremos que sea Condenas Traveler y es lo que llevamos contando desde 1987, que se fundó la revista. La fundó Harold Evans, que acaba de fallecer, un periodista y escritor británico, con la idea de crear un modelo de periodismo de viajes que fuese mucho más allá de la mera guía o la mera consulta del trotamundos, ¿no? Quería dar una visión mucho más conectada con el estilo de vida, que hablamos tanto del lifestyle, y con un montón de emociones que nosotros hemos ido perfilando y que en el caso de la edición española, yo llevo 3 años en ella y hemos ido girando hacia el gran concepto que engloba Condé Nast, ¿no? Y otras cabeceras de la casa como Vogue, como Glamour, GQ, Vanity Fair, que es el lujo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hemos ido virando hacia qué es el lujo ahora, ¿no? Y el lujo va mucho más allá. En este vídeo que os acabo de mostrar, es lo que queremos reflejar. Este vídeo se ha grabado recientemente, en tiempos, obviamente, de pandemia. Está grabado en la Ribeira Sacra y protagonizado por la chica que veis, que es Clara Díez, de La Fromage, que es una quesería que hay en la plaza de Chamberí de Madrid. Es una de las grandes conocedoras y maestras queseras que hay actualmente. Y simplemente fue como se realizan aquí los reportajes. Queríamos hacer algo con ella, se propuso el tema, se propuso el viaje, se organizó el equipo de vídeo, de fotografía, de estilismo y se fueron para allá. Y con todas las dificultades que estamos teniendo en estos tiempos, se llevó a cabo. ¿Qué es lo que está contando el vídeo? Está contando gastronomía, está contando moda, está contando un destino. Más allá de lo que estáis viendo, desde luego, de lo que habéis visto, habrá un reportaje y habrá una continuidad a toda esa historia y muchas sorpresas porque es como un gran contenido que hemos creado alrededor. Pero lo importante es que cuenta la emoción. Y eso es lo que queremos nosotros siempre compartir con los lectores, ¿no? De la misma manera que hablaban mis compañeros de cómo crear marca, ¿no? Ahora os voy a compartir pantalla de nuevo para que veáis un poco qué es Condé Nast Traveler, pero al final Condé Nast Traveler también es Vitercast, también es Apple, también es cualquier marca que se os ocurra. No solo somos una revista, queremos y creemos que somos una marca. Daos cuenta, tengo aquí la cabecera de un número del año pasado, del homenaje a... Me voy a quitar un poco, ¿lo veis? La luna puede esperar, que fue una portada dedicada al 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y aquí veis
que no se verá muy bien, el claim que une a todos los Condé Nast Traveler del mundo, que es Truth in Travel, la verdad en el viaje. Y eso es lo que también nos diferencia en este storytelling del que estamos hablando de cualquier publicación de viajes, que tendrán sus propios storytelling, por supuesto, no es que seamos mejores ni peores, sino lo que nos diferencia, ¿no? Nosotros esta verdad en el viaje es que todo lo que contamos es porque los equipos van a destino, porque tratan la información del viaje desde una perspectiva muy diferente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En Condé Nast Traveler nunca veréis que os digamos que vayáis a París a ver la Torre Eiffel. Os contaremos la tienda de chocolates que hay a 2 calles de la Torre Eiffel según giras a la derecha, y luego ya si te pilla la Torre Eiffel ya sabes que está ahí, pero te queremos contar esa emoción, ¿no? Y ese souvenir que te traes del viaje. Defendemos mucho el concepto también del souvenir como parte de ese storytelling del viaje. Voy a compartiros la pantalla de nuevo para contaros un poco esquemático de qué estoy hablando. Bueno, aquí tenéis, esto es con lo que trabajamos nosotros cada año para ir presentando ese storytelling de marca, que ya os digo que hemos ido adecuando también a los tiempos. Daos cuenta que la revista, como os decía, se lanzó en la edición internacional en 1987, en España lleva 15 años, yo llevo 3, la realidad es que ahora somos mucho más grandes también en España, tanto en la edición en papel como la edición web y las redes sociales, y hoy en día un medio de comunicación pues necesita muchísimo y tiene muchísimas patas por las que ir contando, ¿no? Entonces aquí veis, Condé Nast Traveler inspira a los viajeros culturalmente curiosos a través del contenido más genuino y contrastado. Somos ese amigo informado que conoce los rincones más apetecibles del mundo. Hemos dicho ahí viajeros culturalmente curiosos. Nuestra manera de contar las historias también está muy conectada con la cultura, y eso es lo que nos ha hecho también en este año, que mucha gente me pregunta este año de si nadie podía viajar, ¿qué habéis contado? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues gracias a ese desarrollo que estábamos haciendo, ese nuevo storytelling de qué es el lujo, lo principal para nosotros es que el lujo no es el dinero, ¿no? Hoy en día, para empezar, el lujo es el tiempo, que tenemos muy poco, y ahora creo que nos hemos dado más cuenta que nunca. Y en ese proceso nos dimos cuenta también de todo ese valor que también comentaba mi compañero Carlos, ese valor de la tradición, y empezamos a darle vueltas a que el lujo no era como hace 20 años, que era irse a un super hotelazo en alguna isla paradisíaca, que también lo es, obviamente, pero no en este momento. Y estábamos desarrollando mucho ese storytelling conectado mucho con la España vacía, con el volver a los orígenes, con el gustarte lo que tienes cerca, con encontrar los paraísos cercanos, explorar carreteras secundarias. Creo que Jordi, que vive en Stanford, sabe que los americanos siempre lo han hecho muy bien. Siempre pongo ese ejemplo de esa Ruta 66 que todos anhelamos hacer alguna vez. Y ¿por qué no la Ruta de la Plata, que va por toda la parte oeste de España, ¿no? Salamanca, Cáceres, Badajoz? No hemos sabido, en gran medida, contar todo ese viaje cercano. Es el caso también de nuestros vecinos de Francia y de Italia. Yo me enfado mucho, ¿no? Porque digo, ellos han sabido vender al mundo la Toscana, en Italia la Provenza, y nosotros no vendemos matarraña, o quiero quedar bien con toda España, pero os diría cualquier parte, ¿no? Lo sabéis, los picos de Europa, lo que sea. Entonces nosotros estábamos en ese proceso. Llegó la pandemia y nos pilló justo sacando a kiosco un número que era un homenaje a Miguel Delibes en su centenario y un homenaje a las carreteras secundarias de España. Ese número inesperadamente nos pilló a todos confinados en casa. Hicimos un link de descarga gratuita para todo el mundo por la imposibilidad de ir a los kioscos o la dificultad.
y creamos todo un storytelling que era vuelve a tus raíces, vuelve a lo cercano. Adiós, Carlos. Y perdona. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que la solución al problema del fin del no poder viajar durante el confinamiento la teníamos en ese mirar hacia adentro, ¿no? Y empezamos a mirar mucho más a la cultura, a la literatura, al cine, a la música, para conectar con esa otra manera de viajar. Realmente ha funcionado porque cerramos el mes de agosto con un récord histórico de usuarios únicos en nuestra web, con más de 4 millones. Somos el segundo Containers Traveler del mundo más leído después en digital después de Estados Unidos. Tenemos muchísima audiencia también en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina principalmente, también en Portugal. Y eso nos ha dado la prueba de que viajamos de una manera diferente o que hemos sabido contar ese storytelling de que no estamos para que veas la guía de qué no te puedes perder en Roma, que también la tenemos, pero no se trata de eso. Aquí estáis viendo cómo trabajamos en los valores de la marca: calidad, positividad, confianza, autenticidad, selección, visión propia, sofisticación. Todos los contenidos, cómo los tratamos, la inspiración para el viaje, los destinos, el estilo de vida y la cultura que os comentaba antes, los alojamientos, los consejos, la fotografía, la gastronomía. Los personajes que utilizamos, no es baladí que esta mujer que veis aquí en una calle de Atenas, ella es Ariane Labed y fue una declaración de intenciones. Ella es una actriz, es griega, nacida en Grecia. Lleva muchos años viviendo entre París y Londres. Está casada, que quizá conoceréis al director Yorgos Lanthimos, el director de Langosta y otras películas. Ella es una actriz más de películas más independientes. Y decía que no es baladí porque ella no tiene redes sociales y apostamos en un momento en el que todos buscan el influencer y el poder prescriptor de los miles de seguidores. Apostamos por una mujer que no los tiene y fue portada, y la devolvimos además a su Atenas natal y recorrimos con ella sus calles y fue una experiencia muy, muy emotiva. Y el apostar por alguien que ni siquiera iba a compartir la portada en sus redes sociales. Nos daba igual, nos parecía tan potente eso, como darle la vuelta, ¿no?, a la historia de un viajero. Puede ser cualquiera que tenga una historia que contar, sea donde sea, no nos hace falta solo Instagram. La conversación 360 que os hablaba, que conecta la revista con las redes sociales, con los eventos y experiencias que ahora lamentablemente están muy limitados, más bien al Zoom, y nuestra web. Este alcance, estos impactos hay que refrescarlos porque han subido, por suerte, y bueno, pues es todo el segmento de nuestra audiencia. Y lo que considera la gente de la revista. Aquí tenéis 3 portadas recientes también. En el número de diciembre de hace un año decidimos que nuestro viajero de portada era un perro. Es la mascota de los propietarios de un hotel en Austria. Estuvimos allí en un hotel magnífico en Bad Gastein, en la estación de esquí, y el perro se ganó por méritos propios ser el personaje de portada con este wow. Aquí tenemos, esto sí fue intencionadamente muy mediático porque era la primera vez que Brooklyn Beckham publicaba en una revista a nivel mundial sus fotos como fotógrafo de viajes. Brooklyn Beckham, no hace falta presentación, con el apellido, y él mismo se hizo un selfie en Manzanita Road en Los Ángeles y fue una portada muy mediática porque ahí hicimos el juego contrario, ¿no? David Beckham y Victoria Beckham compartieron orgullosos el trabajo de su hijo. Pero también había esa parte muy auténtica. Brooklyn fue un tipo genial, se fue con su cámara al hombro y hizo el trabajo como cualquier otro fotógrafo de los que trabajan con nosotros. No tuvo ningún tipo de
de valor añadido por ser quien era, de tratarle de otra manera. Aquí veis un poco el site, cómo lo trabajamos también, que por supuesto podéis entrar cualquiera a visitarlo, traveler.es, cómo trabajamos las redes sociales. Y aquí la segmentación de nuestra audiencia, que es la que nos hace valorar qué es lo que, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Es verdad que tenemos una audiencia muy mixta, eso nos permite también ser muy transversales en los contenidos, nunca pensamos en sexos, en revista femenina, masculina, como está marcado, sino que somos una revista para todos. Y es muy curioso que creo que para el storytelling que estamos ofreciendo es clave. Si veis aquí el target por edades, esto que llaman ahora en publicidad la generación silver, que reconozco que no me gusta nada el nombre, ese storytelling no me gusta, creo que es la generación madura, lo que sea, es otra generación. Y es muy curioso porque yo siempre cuento que lo bueno que tiene Condenas Traveler es que es para jóvenes de todas las edades, porque viajar es siempre joven. Me encantaría tener a mano, pero no lo tengo, la portada que publicamos en septiembre de 3 surfistas jubilados que viven en la isla de Sylt, en Alemania. Ellos fueron precursores del surf en Alemania, se fueron allí con 20 y pocos años desde Biarritz. Y ahora están jubilados, se dedican a pescar para el chiringuito que dirigen sus hijos, y ellos no se esperaban jamás que iban a ser los protagonistas de una portada, y fue una portada fantástica en la que demostrábamos esa juventud de las ganas de hacer mil cosas, y entre ellas viajar, que ahora mismo creo que son mayores que nunca porque no podemos hacerlo, y creo que en cuanto nos dejen y esto se solucione, la estampida nos hará aún más fuertes. Y por último, bueno, os dejo aquí unos porcentajes, ¿no? de qué es lo que el viajero, según nuestros estudios, el viajero de Condenas Traveler necesita, percibe sobre todo lo que rodea el mundo del viaje y del estilo de vida. Les gustan las cosas de buena calidad, el atractivo, cuidar el aspecto. Estamos hablando siempre de un viajero, podríamos decir, cool, ¿no? Que al final es lo que también defendemos, ¿no? Disfruta planificando vacaciones, procura aprender algo de su lengua cuando viaja, de la lengua del país donde viaja. Eso es muy importante para nosotros, apoyamos muchísimo y defendemos el relativismo cultural de allá donde fueres, haz lo que vieres. Nunca veréis en nuestros reportajes que utilizamos a gente de otro lugar, que la ponemos ahí de determinada manera, sino que trabajamos con gente local y contamos las costumbres locales, y eso es algo que defendemos siempre a fuego en nuestras páginas y en todos nuestros contenidos. Y bueno, he ido muy rápido porque vamos fatal de tiempo, porque mis compañeros han hablado mucho. Pero quería resumirlo un poco así, que contar un viaje es contar una emoción, y eso es lo que defendemos nosotros, y que ofrecemos una manera de vivir y de entender la vida muy optimista, muy hedonista, y ese es nuestro storytelling, la verdad. Bueno, pues entonces yo creo que ahora aquí María, nuestra técnica, nos pone a los 3. Aparecemos ahora. Carlos se tuvo que ir, tenía una reunión muy importante que se la pusieron a última hora y se despidió por el chat y dice que invita a toda la audiencia a conectarse por LinkedIn y continuar haciendo preguntas o reflexiones si quiere comentar algo sobre el ejemplo, que yo creo que fue, bueno, muy enriquecedor, muy claro, y que nos quedamos todos con una muy buena idea. Por cierto, a mí me encanta el Bittercast. Así que vamos ahora con las preguntas. Tenemos a David y a Jordi. Podemos, yo creo que, activar los micrófonos. Y tenemos una pregunta ahora mismo en la sección de preguntas y respuestas. Invito a los asistentes que ahora mismo tengan cualquier pregunta, puede ser dirigida a Jordi, a David o abierta. Y vamos allá con la primera pregunta.
Dice, ¿tenéis constancia de que el storytelling se utilice en las memorias de las empresas para captar o convencer a los accionistas? O Por sea, supuesto. venga, David, dale. Por supuesto, o sea, el storytelling al final es lo que nos diferencia. En mi caso, en el caso de nuestras cabeceras, hablo no solo por Condenas Travelers, sino por mis compañeros, nuestro storytelling es el que nos diferencia de la competencia y es el que ofrecemos, ese carácter diferenciador, eso que nos hace únicos para que, en nuestro caso, ya no tanto un inversor, sino un anunciante, ¿no? Bueno, que son grandes inversores sin duda y es gracias a los que nos mantenemos y son grandísimas empresas a nivel mundial que se apuestan por nosotros y por nuestros contenidos, es desde luego por el storytelling que llevamos. En algunos casos casi hasta, en el caso de Bogue, hasta más de 100 años contando. Wow. Jordi, si tú quieres añadir algo a la pregunta. Sí, a ver, compartiendo evidentemente lo que dice David, me parece que la pregunta también quiere averiguar el nivel de margen que tiene la comunicación financiera más formalizada para incorporar storytelling, ¿no? Entonces, en mi experiencia, todo lo que son informes no financieros, memorias medioambientales, memorias de RSC, evidentemente ahí la retórica la puedes incorporar como comenta David, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de relación directa con accionistas, eso está muy regulado. Es una comunicación muy formal y muy aséptica. Nosotros hemos trabajado con empresas que cotizan en el IBEX, por ejemplo, y el Departamento de Relaciones con Accionistas pues es muy prudente, no puede intentar seducir a los accionistas, no puede indicarles que compren acciones, tiene que ser una comunicación muy neutral. Entonces, todo lo que son informes no financieros, memorias, RSC, medioambiental, todo esto, ahí puedes meter la retórica que quieras. Ahora, la comunicación directa a accionistas por parte de la empresa está muy regulada. Ahora bien, ahora mismo con el tema, por ejemplo, me viene a la memoria todo el tema de la vacuna, ¿no? Eso es comunicación financiera. Al final, Pfizer dice, tenemos un 90% de efectividad y al cabo de una semana los rusos, nosotros 92. Sí. Y ahora luego te viene Moderna, nosotros 94. Y ahora vuelve Pfizer, nosotros 95,5. Es decir, ¿95,5 qué? Es decir, primero, sí. ¿de qué estamos hablando? ¿95,5 qué? ¿No? Y pues yo sospecho mucho de estos porcentajes y más cuando tienen comas o no son redondos, ¿no? Cuando alguien te dice que algo tiene un 96,5%, duda. Cuando alguien dice, no, tiene 84,7%, no te lo creas, porque suena mucho a cocina, ¿no? Pero eso es información en la línea que comentaba David, ¿no? Eso es información dirigida a los accionistas para que suba el precio de la acción de Pfizer o de Moderna y bueno, tener la satisfacción de los accionistas que en definitiva son propietarios de la empresa. Y esta es comunicación también al accionista y ahí evidentemente hay storytelling y lo podemos ver con todo el tema de la vacuna que es muy interesante por estrambótico, ¿no? De todos los discursos que hay, ¿no? Es muy fuerte lo que estás diciendo porque me tiene impactado que una nota de prensa haga dispararse la bolsa. O sea, es que no es más, es algo, lo ha conseguido el propio miedo y esta situación en la que estamos, ¿no? Que una mera nota de prensa de un laboratorio se convierta en el disparo de las bolsas de todo el mundo. Es increíble. Muy bien, pues muchísimas gracias. Manolo Núñez, que además está especializado en contabilidad. La pregunta espero que haya respondido a tu inquietud. Y bueno, no hay muchas más preguntas, así que yo voy a unir alguna relacionada con este mismo tema que se me venía ahora a la mente. Si el storytelling, podríamos hablar de él desde el punto de vista estratégico, como tenemos un storytelling de la misión, ¿no? Muy relacionado con la misión de la empresa o de la marca, y luego podríamos hablar de un storytelling como más operativo o más relacionado con, por ejemplo, en Traveler, con cada edición. O sea, cómo pasamos de esa parte más estratégica general a definir cada una de esas partes más operativas o más, ¿no? De implantación. Bueno, es verdad que hay un storytelling general, que ese es el que va llevando, ¿no? y canalizando toda nuestra comunicación. Y
Y a partir de ahí tú lo que tienes que hacer es no salirte de lo que tú mismo has creado, ¿no? De ese storytelling, portada tras portada. Al final la portada es nuestra carta de presentación mes a mes. Y entonces tienes que seguir una línea, aunque vayas rompiendo, porque es un juego difícil. Tienes que ser rupturista y llamar la atención de la audiencia, Sí, salirte. a la vez ser lineal en tu manera de conectar con esa emoción que os contaba, ¿no? Entonces, es ir jugando a dos bandas. Es ser nuevo cada uno de mes y a la vez mantenerte fiel a tus mandamientos, ¿no? No sé, perfecto. Jordi, no sé si quieres añadir algo aquí. Sí, sí, claro, la pregunta me parece muy, muy, muy buena esta pregunta. Es verdad que tradicionalmente el storytelling se orienta mucho a ilustrar la estrategia de la organización, pero es verdad, y ahora mismo yo te puedo contar que estamos con un proyecto aquí en la NASA, que es operaciones. La NASA es un sistema de operaciones permanente, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo de storytelling con directores de proyectos, ¿no? Que son ingenieros que no hacen estrategia, sino que son directores de operaciones, los COO, ¿no? Los Chief Operation Officers. Entonces, toda esta gente también necesita un storytelling para movilizar a su equipo, para que sepa el equipo cuál es el objetivo de esa tarea, cuál es el objetivo de ese proyecto, ¿no? Entonces, el storytelling es verdad que tradicionalmente está del lado de los CEOs, ¿no? Del lado de la estrategia, luego ha pasado al equipo de marketing, del lado del acceso al cliente, pero cada vez más, y lo contrasto aquí porque estamos trabajando en ello, que a nivel de operaciones, de la ejecución, ¿no? Del get the things done, de lo que hacen los ingenieros, ¿no? La ejecución, también necesitan movilizar a sus equipos para que tengan una idea de por qué están haciendo ese proyecto y cuál es la secuencia y cuál es la finalidad. Y si eso lo explicas al equipo, el equipo tiene un performance mucho mayor que si el equipo se dedica a hacer las tareas porque así se lo han indicado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos cuenta Manolo Núñez que le gustó muchísimo la respuesta de la primera pregunta. Todo muy bien. Juan Antonio por aquí nos habla de tu gorra, Jordi, que le gusta muchísimo también. Gorra, y bueno, que me da la luz en la... me la pongo y a lo mejor es falta de respeto, porque si no, no veo. Pues me da... es por la marca, por la marca. Bueno, yo también tengo otras preguntas. A ver, por aquí teníamos algo más sobre, cuando hablabas tú, Jordi, ¿quiénes somos nosotros? Que hablábamos nosotros, me imagino, desde el punto de vista de la empresa. No queda muy clara la pregunta de Isabel. No sé si estás por ahí, Isabel, para matizar un poco la pregunta. En el chat, ¿quiénes somos nosotros? Cuando estabas hablando tú, Jordi. Supongo que era nosotros como desde el punto de vista de la empresa o de la agencia que está desarrollando una propuesta de publicidad o de storytelling para una corporación. A ver, yo me refería, a ver, yo a lo mejor hay algún chaval o chavala aquí en el auditorio que han montado alguna startup, ¿no? Entonces, bueno, cuando montas una startup lo que necesitas son financiación, ¿no? Bueno, hay diferentes escalas, desde business angels hasta fondos de capital riesgo, ¿no? Entonces, tú tienes unas rondas de financiación en la que te encuentras a 4 o 5 tipos que te están haciendo preguntas para verificar la viabilidad de tu proyecto y financiarlo con la cantidad que estimen. Entonces, hay una serie de preguntas que te hacen siempre, siempre. Una es el mercado, ¿no? ¿Cuál es tu mercado? Pues tienes que decir, pues tengo un mercado de 2 millones de personas que tienen estos recursos, que pueden comprar este producto con este precio, una penetración determinada. Bueno, demuestras que conoces el mercado. Bueno, esto lo puede hacer casi cualquiera, es un trabajo de research. Luego te preguntan, vale, muy bien, conoces el mercado, ¿cuál es tu producto y cómo tu producto viene a resolver algo en ese mercado? Entonces, ahí sale el director, el product manager, dice, bueno, que puede ser un techie que te explica su tecnología. Pues tenemos un software que es un algoritmo que analiza esto, que pone en contacto pues, hoteles con usuarios, etcétera. Te explica la tecnología. Pues ahí necesitas un knowledge de tu plataforma. Y luego te preguntan, vale, muy bien, conocéis el mercado y tenéis el producto, pero vosotros, ¿de dónde coño habéis salido? Y te lo preguntan así, ¿de dónde habéis salido? Entonces ahí necesitas contar tu historia. Pues somos 3 chavales, nos conocimos en
en Columbia o en Stanford o en la Carlos III y decidimos unirnos. Yo vengo del mundo del marketing, él es desarrollador, él es experto en comunicación o en finanzas y quieren saber quién eres tú. Entonces, el quién eres tú hay que contar una historia porque ahí te la juegas. Ahí te la juegas porque la confianza está allí. Por mucho que conozcas el mercado y mucho que tengas tu tecnología, generalmente el mercado no es como tú crees y generalmente tu tecnología a la primera no funciona. Tienes que ir mejorando. Pero que seas capaz de convencerles de que pueden confiar en tu capacidad para eso, para ir adaptándote al mercado y para ir modificando la tecnología, eso es trust. Y eso requiere una argumentación y requiere de un storytelling, porque eso no es A, B y C, eso es contar una historia que esos tipos digan, oye, me fío de ti, pues voy a ponerte, no sé, $50.000 o lo que sea. Entonces yo me refería a eso. Tenemos que saber quiénes somos nosotros y ponía el ejemplo de los jóvenes que presentan una startup, pero esto es aplicable a cualquier tipo de organización porque los clientes preguntan eso. Oye, Cash, muy bien, pero ¿quiénes sois los de PepsiCo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué nivel de integridad hay en tu compañía? ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Cuántas mujeres en equipo directivo? ¿Cuál es tu política medioambiental? ¿Cuál es tu política de gestión del agua? ¿Quién eres? ¿No? La pregunta ¿quién eres? Te la hace, porque al final el quién eres es un poco lo que comentaba David, ¿no? Al final el quién eres es lo que te diferencia de la competencia muchas veces, porque el producto a veces también, pero los productos tienden a homogeneizarse en un mercado competitivo, ¿no? Pero el quién eres, como comentaba David, al final es lo que te diferencia de manera radical de otros competidores, ¿no? Mira, a nosotros nos ocurre esto que estás contando, que nos piden asesoría y un poco trabajamos en esa parte de ayudarles con el storytelling. Mucha gente que quiere montar tanto temas de gastronomía, que tocamos mucho, que ahora está tan de moda, como hoteles rurales, pequeños alojamientos. Daos cuenta que lo que hace 30 años era lo dejo todo y me monto un chiringuito, ahora es montarte una granja o una cabaña rural, ¿no? Entonces hay mucho boom de eso y es... ¿Qué tengo que hacer para que mi sitio sea diferente, ¿no? Y son startups que están conectadas con el turismo, con el ocio, y en las que también tienes que diferenciarte. No vale que seas la cabaña porque sí o el bar de calamares porque sí. Tienes que contar una historia para que los calamares sean a los que tengan cola todos los días. Pues tenemos otra pregunta aquí, yo creo muy interesante, de Mirelis, que nos dice, ¿storytelling realmente qué son? ¿Los objetivos empresariales? ¿La misión? ¿La visión? ¿Realmente esto sí que puede ayudar a desarrollar una ventaja competitiva? O sea, yo creo que está un poco relacionado con lo que hablamos, a nivel estratégico, a nivel más pequeño, a nivel más... bueno, dejo la palabra. ¿Son objetivos empresariales, misión o visión? Sí, bueno, eso es una buena pregunta porque sí que es verdad que cada vez surgen más conceptos de estos que no sabes muy bien cómo hilvanarlos, ¿no? Que si la misión, la visión, a mí me costó mucho entender la diferencia, ¿no? Está la misión, la visión, los valores, luego aparece el purpose, que no sabes dónde meterlo, ahora te vienen con el storytelling. A ver, el storytelling es simplemente un hilo narrativo que te permite unir todas estas cosas, precisamente porque estas cosas es complicado de contarlas y al final tú te metes en la página web de cualquier gran organización, véase PepsiCo, véase Nike, véase BMW y hay valores y te ponen 10 puntos, 10 bullets, ¿no? Nuestra misión, una frase, el mission statement, un párrafo, es muy farragoso. Claro, contar eso, todos esos elementos de una manera organizada en una historia, pues facilita la ordenación de esos datos. Entonces, respondiendo a Mirelis, la pregunta me parece muy pertinente, el storytelling es un hilo narrativo que te permite todos estos elementos dispersos, la misión, los valores, el origen, el purpose, organizarlo todo en un hilo narrativo fácilmente memorable y eso lo puedes contar a tus accionistas, porque hay accionistas que buscan el purpose y la misión, pues, inversores éticos, por ejemplo. Para los empleados, hay una batalla por el talento brutal en las empresas, ¿no? Entonces, la gente, ahora no, porque estamos en un periodo de crisis, ¿no? Pero en época de bonanza, los chavales que buscan su primer empleo pueden elegir. Y entonces las empresas luchan por atraer el mejor talento posible haciendo una proposición de valor atractiva, ética,
solidaria que conecte, digamos, con el espíritu de las generaciones, ¿no? Y también para el consumidor, que el consumidor decide lo que compra y tiene unos criterios éticos muy estrictos y la narrativa funciona, como pregunta Mirelis, como ventaja competitiva real. Es decir, la gente, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo te aseguro que la gente que lleva unas zapatillas Nike sabe por qué las lleva. Hace 20 años no, hace 20 años las llevaba porque eran guays, porque eran cómodas, porque eran resistentes. Ahora quien las lleva sabe por qué las lleva. Y quien no las lleva, que pueden llevar pues New Balance, por ejemplo, sabe por qué no quiere llevar Nike. Y entonces la batalla por los corazones ahora mismo es tan importante como la batalla por la mente. La batalla por la mente busca datos, elementos comparativos, atributos diferenciales, pero la batalla por el corazón busca valores. Y Nike, que ha sido siempre una compañía muy pionera, muy innovadora, bueno, pues ha tomado una decisión arriesgada, ¿no? en su posicionamiento público y su historia de defensa de las minorías, de defensa por la igualdad racial, por ejemplo, ¿no? Pues ha sido algo muy pionero y hay quien la compra, las Nike, y hay quien no. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos acercamos ya a las 6:30, así que una última pregunta que tengo aquí, alguien me la hizo antes. ¿Qué tiene que ver este de storytelling con la retórica? ¿No? Que la retórica la tenemos desde hace muchísimos años y esto parece que es un tema nuevo o una palabra un poco traída, ¿no? al marketing o a la empresa. David, te veo con ganas de responder esta pregunta. Si quieres empezar. Habría que plantear qué diferencia hay entre retórica, storytelling y vender la moto. No sé por dónde empezar. O sea, Dime. básicamente, o sea, el storytelling es una forma de contar. O sea, primero, por lo que entiendo de todo lo que hemos estado hablando, es identificar qué tenemos que es único, exclusivo, significativo de la empresa y que sea creíble, o sea, no es inventarlo, sino que sea creíble. Luego, ver la forma en que lo contamos y lo transmitimos para que la gente se sienta identificada, ¿no? Y no sé si son las formas en que lo hacemos o que conectamos con la gente que está muy relacionado con la retórica, ¿no? En la forma de hacerlo, o sea, de involucrarte o no sé, cuáles son las... Pero creo que más allá de la retórica, ahora mismo el storytelling lo que conecta también es mucho con los datos, con el data. O sea, el data es fundamental también para crear tú unos argumentos de storytelling. Al final, tú puedes tener muy claro lo que quieres contar, pero también tienes muy claro la audiencia o el usuario. Antes, cuando estaba hablando Jordi, yo estaba pensando mucho, me venía todo el rato a la cabeza, cuando hablaba de Nike, a mí me estaban viniendo marcas de automóviles. Cómo trabajan cada uno con un sector. Hay trabajos brillantísimos. Pongo ejemplo de Mazda, se dedica a hablar de la arquitectura, el diseño japonés, basa su storytelling en lo más profundo de la filosofía japonesa. Un solo color que ha creado, que ya es imagen, es bestial, ¿no? Porque al final todos los coches más o menos que están saliendo de estas gamas SUV que llaman crossover, son todos muy similares, ¿no? Pero cómo cada uno busca esa autenticidad, ese storytelling que lo puedes ver en Mini, lo puedes ver en los Volkswagen. El mundo de los coches es fascinante para esto, o de la alta relojería también es muy curioso cómo trabajan con todo eso. Pero siempre está el data y siempre hay mucho trabajo detrás de mercadotecnia. Entonces, ahí yo creo que es lo que lo hace algo tan de presente y tan de hoy, ¿no? Y tan necesario. Perfecto. Pero Jordi lo explica mejor y sabe más porque le veo muy ducho. Jordi, si nos quieres añadir algo aquí. Yo no soy escritor como tú. A ver, hacen preguntas buenas, esta gente. A ver, la retórica, si no recuerdo mal, vamos, la retórica es el arte, digamos, del discurso efectivo. Es decir, al final la retórica es una herramienta del storytelling. El storytelling lo que te explica es qué elementos existen a disposición de una organización para construir un relato. Ya está. Entonces, bueno, ahí tú los secuencias y analizas qué datos hay, como comentaba David, ¿no? Cuál es la data, cuáles son los datos reales que tiene la organización para incorporarlos a un relato. Esa es la función del storytelling. Y hacer un relato estructurado, coherente, lineal, creíble. Y no la retórica te ayuda a aterrizar ese relato buscando el discurso efectivo.
Por ejemplo, el discurso efectivo en retórica, pues te diría que un relato tiene que tener datos concretos. Si yo os digo, pues hoy estoy en Stanford, pues como historia no es atractiva. Pero si os digo, son las 7 de la mañana, hace un frío ahí fuera, estamos a 3 grados, luego nos iremos a correr las 5 millas. Bueno, incorporo datos y hacen que mi discurso sea más creíble porque aporta pruebas de veracidad. Pues eso es retórica. La retórica, digamos, está al servicio del storytelling y lo que busca es hacer que los datos que identifica el storytelling son efectivos para el objetivo estratégico que tiene la organización a la hora de construir ese relato. Pero vamos, son preguntas complicadas, ¿eh? Bueno, aquí estamos sacando hasta el último, exprimiendo el último zumo, ¿no? Última pregunta, y ahora con esta ya terminamos. Nos pregunta Carolina, ¿cómo se puede humanizar una empresa de ciberseguridad a través de storytelling? O sea, cuando una empresa es business to business, también puede utilizar este tipo, o sea, ¿qué tipo de estrategias podrían funcionar en este tipo de negocios? Es un poco más complejo que cuando hablamos del consumidor final, ¿no? Sí. Estamos aquí cerrando fuertes. Yo reconozco que en el business to business soy poco, no soy el mejor para hablar porque me dedico tanto a la audiencia y a esa emoción tan sencilla que creo que Sí. plantea ella, no sabría cómo atajarlo, pero vamos, todo es ponerse, ¿eh? Jordi, tu última, ya para cerrar, ¿alguna idea? Sí, mejor lo dejemos aquí porque la próxima no sé qué nos van a preguntar ya. Cada vez aquí hay como un concurso. A ver, yo creo que sí que se puede. Y yo te hablo de 2 experiencias trabajando para compañías de ciberseguridad. Por ejemplo, durante muchos años en Edelman trabajamos con Panda Software, que al final te protege. O sea, el discurso final es este. O sea, Panda que simplemente es un programa, un software que identifica virus y los destruye o te alerta de que están allí, pues conviertes eso, lo que es simplemente un software frío y un algoritmo matemático aburridísimo, ¿no? Lo conviertes en que te protege la vida, te protege a ti, protege a tus hijos de que no vean contenidos malvados, te protege a ti en tus transacciones económicas. Bueno, pues hablas de la función que tiene ese software para mejorar tu vida. Al final estás hablando... Vamos, yo te lo cuento porque nosotros trabajamos en el proyecto de Design Thinking, ¿no? Que todo es una metodología orientada a construir un discurso, una proposición de valor para el usuario. Entonces, Panda lo que tiene es un discurso dirigido al usuario final en base a que gracias a Panda puedes estar tranquilo en tus operaciones digitales. Lo que hace es humanizar digamos, Internet y humanizar porque empatiza el software con el usuario, se pone en su lugar, ve lo que le preocupa y a través de una metodología de Design Thinking identifica cómo resolver ese miedo que tenemos muchos a conectarnos a Internet. Porque si tu ordenador no le conectas a Internet no vas a tener un virus nunca, ¿eh? Lo que pasa que, claro, te aísla del mundo. Enchufar el Internet pues es un riesgo y Panda te permite eso, conexiones seguras para realizar tus transacciones de una manera pues, segura. Yo creo que es muy humano y es muy humanizable el discurso. Pero hace falta esto, seguir un proceso de design thinking que empieza siempre por la parte de empatizar, que es ponerte en lugar del usuario y preguntarte a este usuario qué le preocupa, qué le quita el sueño, qué miedos tiene. Pues convirtamos la proposición de valor en algo que valore el usuario para que adquiera tu producto y pague, pues no sé qué cuesta ahora, $80 al año. Pues se humaniza. No habla del software, habla de tu seguridad y de tu garantía y que puedes dormir tranquilo. Perfecto. Es humanizar. Al final has dado con la clave, ¿no? Es humanizar cualquier tipo de producto que te conecte con la realidad, con el día a día nuestro, ¿no? Es donde llega el storytelling, porque al final todo es comprar y vender. Y somos nosotros de momento los que compramos y vendemos. No sé si en un futuro serán los peces.
Perfecto. Pues bueno, yo creo que con estas preguntas ahí muy intensas terminamos, bueno, un debate muy interesante. Muchísimas gracias, bueno, a Jordi, a David, a Carlos, que a lo mejor luego nos ve en la grabación, a nuestras personas, al INDEM, a la Universidad Carlos III, técnicos audiovisuales y a toda la audiencia, que bueno, creo que hizo muy interesante este debate. Y bueno, solo compartir esta última transparencia que esperamos vernos en el segundo encuentro INDEM, esperamos hacerlo de manera trimestral, pero bueno, a lo mejor lo hacemos cada 2 meses. La base de datos de las personas que se conectaron esta vez la utilizaremos para el segundo encuentro y si hay alguna pregunta, los pueden dirigir a este email, indem.uc3m.es. Y bueno, Jordi y David, no sé si quieran compartir algo más o si podemos seguirlos en LinkedIn, en algún sitio para seguir un poco, digamos, el camino que están haciendo. Yo estoy en todo. LinkedIn, Instagram y, por supuesto, CN Traveler Spain, que seguro que os divierte mucho más que yo. Perfecto. Jordi. Sí, nada, agradeceros la oportunidad, ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues Jordi Ballera, pues lo buscáis en las redes que queráis, en Twitter, en LinkedIn o en Instagram, donde queráis y será un placer y no dejéis de leer Traveler, que está muy bien, no solo para viajar físicamente, sino también para viajar con el corazón y con las emociones. Yo la leo habitualmente y me gusta mucho. Ay, muchas gracias. Sí, sí, yo creo que han sido ejemplos espectaculares. Así que muchísimas gracias de verdad por la participación, por acceder y por eso, esa disponibilidad tan grande. Y a todos muchísimas gracias y esperamos vernos próximamente. Ojalá que sea presencial la próxima vez. Así que nos vemos. Adiós, mil gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Estén muy Chao. bien. Chao, chao.